Tú puedes recibir nuestra atención, nuestro amor hacia tu palabra, lo puedes recibir como una ofrenda, Señor, agradable, una ofrenda que tú te puedas sentir alegre al vernos a nosotros con el deseo de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, quita de nosotros cualquier distracción, quita de nosotros cualquier cosa que quizás durante la semana sucedió o nos está pasando en este momento que pueda apartarnos de nuestro propósito de glorificarte y de aprender, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. No hemos avanzado mucho del capítulo 1 de Génesis. Estamos estudiando la serie de temas de las dispensaciones bíblicas. Y hemos aprovechado en cada una de las sesiones a ampliar un poquito más, ¿verdad? No irnos solo al muy tema de la dispensación, sino a cubrir ciertos eventos históricos que la Biblia narra o ciertas cosas que nosotros como creyentes también debemos de saber y que obviamente están incluidas en las dispensaciones. En nuestra sesión anterior, si ustedes recuerdan, y los que han estado fielmente por la mañana, vimos así en una forma breve lo que Dios hizo en cada uno de los 6 días de la creación. ¿Lo recuerdan? Lo vimos. Hasta que llegamos al día número 6, donde Dios hace o crea a un ser especial, que va a ser distinto de las plantas, distinto de los animales, distinto de cualquier otra cosa que Dios haya creado, y es al ser humano. A partir del día 6 es donde va a comenzar, explicamos la vez anterior, nuestra dispensación, y es ahí donde vamos a continuar en esta mañana. ¿Recuerdan ustedes cuál es el nombre de la primera dispensación? ¿La dispensación de qué? De la inocencia. Algunos le llaman también la dispensación edénica, o sea, la vida allá en el Edén. Pues vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene que decirnos sobre esta dispensación. Dijimos al principio que comenzó en ese día 6, cuando Dios creó ¿a quién? Al ser humano. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer versículos 26 y versículo 27. Tiene Génesis capítulo 1, está bien fácil de encontrarlo. La palabra de Dios dice así: entonces dijo Dios, ¿qué dijo él? Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cómo dijo? Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 27, ¿qué hizo Dios? Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen de Dios lo creó. Y para que no nos sintamos excluidos, ¿verdad? Ahí menciona los 2 sexos que Dios ha creado. ¿Cuáles son? Varón y hembra los creó. En el día 6, Dios ha finalizado prácticamente toda su creación, ¿verdad? Ya vimos cada una de las cosas, el orden sobrenatural que solo Dios puede tener esa inteligencia y ese orden tan preciso que nosotros vemos en la creación. Dios ha finalizado de crear todo, ha hecho que aparezca la tierra firme, las plantas, que el mar produzca cada uno de los animales que viven en el mar, las aves que vuelan en el cielo. Y el Señor ha creado todo y tiene listo el ambiente perfecto para crear su más grande obra, que es el ser humano. Fíjese que a veces nosotros nos sentimos como que no tuviéramos valor, pero para Dios, si usted ve, el ser humano tiene un valor muy grande. El valor que Dios le da a la vida del ser humano está por encima de cualquier animal y por encima de cualquier otra cosa creada. Dios crea al ser humano como la corona de su creación.
Él va a finalizar su obra creadora en el día sexto con la creación del ser humano. Pero ahora, en este pasaje, en el versículo 26 y en el versículo 27, hay algo que la Biblia menciona que nosotros debemos de prestarle atención, y es algo que va a colocar al ser humano por encima de cualquier otra criatura. Y es lo que dice en el versículo 26. ¿De qué forma creó Dios al ser humano? Ahí menciona cómo lo iba a hacer. ¿Qué dice en la primera parte del versículo 26? Dice, hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen. Primera cosa, Dios dice a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando Dios ahí, hermanos? Por allá los testigos de Jehová y otras sectas, ¿verdad?, que tergiversan la palabra de Dios, dicen que era Dios consultándole a los ángeles. ¿Usted va a escuchar eso? Que Dios le está diciendo a los ángeles, bueno, vamos a hacer. Y Dios está incluyendo a los ángeles en su obra creadora. O sea, que ellos van a ser partícipes de esa obra. Eso no es cierto. Lo que la Biblia nos enseña aquí, hermanos, es la existencia de un Dios, un solo Dios, pero un Dios que se manifiesta en una pluralidad, es decir, un Dios trino. Cuando Dios, la palabra en hebreo ahí es Elohim, y fíjense que esa palabra Elohim significa, es singular y es plural a la vez. Es algo bien complicado que nosotros no lo tenemos aquí en el español, pero nos da la idea a nosotros de la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Señor, en plena armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, deciden finalizar su creación con la formación del ser humano. Pero al ser humano dice, ahí va a mencionar dos cosas, que lo va a crear ¿cómo? A su imagen, ¿y qué más? ¿Conforme a qué? Conforme a su semejanza. ¿Sabes que cuando yo estaba pequeño de estatura y pequeño mentalmente también, yo pensaba y decía en mi inocencia, quizás de niño o de cristiano recién convertido, decía, pues quiere decir que Dios también tiene pelo, ¿verdad? Y tiene ojos igual que yo, y tiene manos, y todo lo que yo tengo, Dios lo tiene también. Y no está hablando, hermanos, a la imagen y semejanza física. Cuando la Biblia habla de que nosotros fuimos creados, fuimos formados a imagen y conforme a la semejanza de Dios, lo que Dios está enseñándonos es que a los seres humanos, no a los animales, no a las plantas, a los seres humanos, Dios les va a transmitir ciertas características que provienen de Él. Esa es la imagen y semejanza de Dios, ciertas cualidades, ciertas características que Dios las tiene y que Dios soberanamente decide ponerlas ¿en quién? En el ser humano, en el hombre y en la mujer. Cuando leemos nosotros en la Biblia esa frase, que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, dice el comentarista William MacDonald, relacionado a esa frase, esto quiere decir que Dios puso al hombre sobre la tierra como su representante. Oiga bien, ¿quién iba a ser el representante de Dios sobre la tierra ahí? Iba a ser el hombre. ¿Por qué? Porque el versículo dice que lo va a colocar para que señoree sobre ¿quiénes? Sobre toda la creación. ¿Quién iba a estar sobre el hombre? Solamente Dios. Él iba a estar arriba, el representante en la tierra iba a ser el hombre. En ese sentido, el hombre es semejante a Dios en ciertas maneras. Por ejemplo, creo que esto lo mencionamos la vez anterior. Nosotros creemos en un solo Dios. Amén. Las personas, por ejemplo, los musulmanes, una de las cosas que achacan, y aún los judíos, que achacan del cristianismo, es que dicen que nosotros tenemos tres dioses. Yo tuve la oportunidad de conocer a varios musulmanes, y las cosas que ellos dicen es que ustedes tienen tres dioses. Porque nosotros hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos, hermanos, que no son tres dioses. ¿Cuántos dioses es? Hay un solo Dios. Pero detrás de ese Dios, miren, nosotros queremos encapsular a Dios y querer comprender a Dios con nuestro razonamiento humano. El problema es que nosotros tenemos un razonamiento limitado. Ninguno de nosotros va a llegar a comprender a Dios al 100%.
Miren, nosotros vamos a toparnos en la Biblia con ciertos pasajes que uno se queda, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y por qué es que Dios permitió eso? Y uno no logra comprender a Dios, pero esa es su naturaleza. Dios nos permite a nosotros comprender lo que Él desea que comprendamos. Pero hay algo de Dios que es sumamente difícil comprender, y es el hecho de que Él es un solo Dios y que existen ¿cuántas personas? En tres: en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, coiguales, coexistentes, pero distintos. Oiga bien eso, ¿verdad que se escucha bien complicado? Coiguales, coexistentes, iguales en esencia, en atributos, en poder, en todo, pero distintos. Dios el Padre no es Dios el Hijo, Dios el Hijo no es el Espíritu Santo no es Dios el Padre, pero ellos son Dios, es un solo Dios. Pues una de las cosas que nos van a achacar a los cristianos va a ser: ustedes creen en tres dioses. No, sabe que ese hecho de que algo sea una sola cosa y que dentro de esa cosa existan tres más, o se divida en tres más, eso Dios también lo implantó dentro de nosotros los seres humanos. Cuando la Biblia habla que fuimos creados a la imagen, conforme a la semejanza de Dios, una de las llamémosle, de lo que describe a Dios, es el hecho que Dios es uno y es tres. Amén. Es uno y es tres. No son tres, ¿verdad? Es un Dios único que existe en tres personas. Pues eso también Dios nos lo heredó o nos lo transmitió a nosotros. No en el sentido, hermanos, como dicen los mormones, ¿verdad?, que nosotros somos semidioses, ¿verdad?, y que estamos en ese trayecto de llegar a ser Dios o algo así. No, sino en el sentido de que Dios al ser humano lo creó de tal forma que nosotros estamos compuestos por tres partes. Busque en su Biblia, póngale una marca a Génesis, ahí en el capítulo 1 donde estamos leyendo, y váyase a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Creados a imagen y semejanza de Dios, tiene que ver con esa naturaleza que Dios nos da a nosotros, y nos va a crear a nosotros con tres partes que constituyen una sola. Y el apóstol Pablo, obviamente inspirado y enseñado por el mismo Dios, él va a hablar de esas tres partes que constituyen al ser humano. Y si el ser humano tiene esas tres partes, que no las vamos a negar, cuanto más Dios, ¿verdad? Dios puede existir un solo Dios en tres personas. Dice, lo tiene ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Lo tenemos, versículo 23. ¿Cómo dice ahí el apóstol Pablo? Y el mismo Dios de paz os santifique, y se subraya esa palabra. ¿Cómo? Por completo. Está hablando de algo a cabalidad, a totalidad. ¿Y qué dice? Todo vuestro ser, o sea, el ser completamente, lo que constituye a un ser humano. Y el apóstol Pablo va a mencionar ahí qué cosas constituyen a un ser humano. ¿Qué dice ahí? Lea en voz alta. ¿Cómo dice? No tenga miedo, no lo vamos a regañar. ¿Qué dice? Espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. ¿Qué constituye al ser humano? Dice espíritu, un alma y ¿qué? Y un cuerpo. ¿Son tres seres humanos diferentes? ¿Ah? ¿No? ¿Cuántos son? Uno solo. Pero ese uno solo, ¿qué tiene? Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿De dónde heredamos eso nosotros? De Dios, porque fuimos creados ¿cómo? A su imagen, conforme ¿a qué? A su semejanza. Mire, los seres humanos tenemos algo que la Biblia le llama naturaleza tripartita. Una naturaleza en tres partes, en tres particiones, en tres secciones que constituyen una sola. Y el apóstol Pablo lo va a mencionar. Dice que tenemos espíritu, tenemos ¿qué? Alma y tenemos cuerpo. Tenemos cuerpo. Que esa es una de las cosas que nos hacen diferente de los animales. Los animales, hermanos, no tienen ¿el qué? ¿Tienen cuerpo? Obviamente, es lo que nosotros vemos. ¿Tienen alma? ¿Ah? ¿Tienen espíritu? Los animales sí tienen un cuerpo.
que nosotros lo vemos. Y sí, los animales tienen cierta personalidad, ciertos rasgos que los identifican. Usted puede tener, en el caso más fácil, usted tiene 3 perritos, por ejemplo. Los 3 perritos se comportan igual. ¿Verdad que tienen ciertos rasgos que los hacen peculiares? No solo rasgos físicos, sino rasgos de su comportamiento, de su nivel de inteligencia, nivel de animal, ¿verdad? Y unos son más juguetones, otros son así, tienen ciertas cosas. Dicen, y esto nosotros no lo vamos a hacer una ley, o sea, no vamos a decir, así es, no. Dicen que eso tiene que ver con la parte del alma, de la parte de la personalidad del animal. Pero ¿sabe qué no tienen ellos? No tienen espíritu. No tienen eso. El espíritu es aquel que nos va a permitir a nosotros comunicarnos o contactarnos o tener comunión con Dios. Y los animales no pueden hacer eso. Nosotros tenemos varios himnos y varias canciones que a nivel de poesía enseñan y dicen que las aves del cielo cantan para ti, ¿verdad? Las bestias del campo reflejan tu poder, eso es cierto. Pero cuando un animalito canta, cuando las cosas suceden, ellos no están conscientes ni no pueden ellos adorar a Dios en el sentido o en la misma manera en que lo hace un ser humano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no tienen eso que le permite al ser humano comunicarse con Dios, que es el espíritu. Si usted quiere así una definición bien sencilla de qué es espíritu, qué es alma y qué es cuerpo. El espíritu es la parte, es la parte de los seres humanos que nos permite relacionarnos con Dios. Dios se comunica con nosotros por medio de nuestro espíritu. Dice ahí, usted ha leído en Romanos 8, por ejemplo, que San Pablo va a decir, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a qué dice, a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Con qué se comunica? Con el espíritu del ser humano. Eso nos permite a nosotros hablar, adorar a Dios, contactarnos con Dios, tener comunión con Dios por medio del espíritu, que es el alma. El alma es el asiento de las emociones, pero si usted quiere algo más específico, el alma es donde reside nuestra personalidad y nuestra inteligencia. Reside en el alma. Y la tercera parte que constituye al ser humano es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el medio físico donde viven ¿quién? El alma y el espíritu. El cuerpo es la botella, correcto, la que contiene todo el líquido, ¿verdad? Donde está contenido nuestro espíritu y nuestra alma. El cuerpo es el medio físico, ¿verdad? Que nos permite a nosotros relacionarnos con el mundo físico. Usted está presente aquí, ¿cómo? ¿En qué? En espíritu. Usted está presente en las 3 cosas, hermano. En espíritu, en alma y en cuerpo, ¿verdad? Pero si usted se va a su casa y dice, hermano, voy a estar con ustedes en espíritu, ¿eso es cierto? No, porque donde esté su cuerpo, ahí está ¿qué? Su espíritu y su alma. Pues ve cómo Dios, esa característica nuestra de tener espíritu, alma y cuerpo revelan algo sobre Dios mismo, porque Dios es así. Dios existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Y yo no digo que esté mal visitar a un psicólogo, no lo digo. Hay situaciones en las que uno debería de visitar a algún psicólogo por ahí, o de visitar a algún psiquiatra, ¿verdad? Ir algo un poquito más allá del psicólogo. Pero ni el psicólogo ni el psiquiatra pueden tratar al ser humano íntegramente, ¿sabe? Porque el psiquiatra, por ejemplo, le puede recetar a usted cosas que le van a ayudar a que su cuerpo produzca ciertas sustancias en su ser, para quizás quitar una depresión, para sentirse de otra forma, con más energía. ¿Y hacia qué parte del ser humano puede atacar el psiquiatra? Hacia el cuerpo, ¿verdad? ¿No es cierto? El psicólogo, por ejemplo, no puede recetar, no puede dar medicamentos ni nada por el estilo, pero lo puede escuchar, le puede decir, mire, eso fue porque un día usted lo dejaron encerrado en la casa, por eso usted tiene miedo a la oscuridad. Y se remontan a un montón de cosas del pasado y quizás lleguen ellos, quizás lleguen ellos a tratar con el alma, con lo que nosotros sentimos. Pero ninguno de ellos puede tratar ¿con qué? Con el espíritu.
Así que si usted pasa por un problema, por ejemplo, si usted pasa por una depresión, si usted pasa por una situación que usted no encuentra salida y usted dice, voy a ir a un psicólogo, mire, voy a ir donde un psiquiatra, hermano, porque siento que me siguen y que ya no puedo, que todos me andan persiguiendo y no sé qué más. Mire, está bien, ¿verdad? Pero la persona que puede tratarlo a usted integralmente se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro creador y Él sabe que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el único que puede tratar con el espíritu del ser humano, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Amén. Primer lugar hacia donde un creyente debe ir cuando tiene problemas emocionales o problemas de lo que sea. No es salir corriendo, ¿verdad? A buscar otras cosas. Sí, a veces hay que hacerlo, sí. Pero el primer lugar al que uno debe ir, ¿sabe a dónde es? Es a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, y el que más dice también, y el espíritu llega a lugares donde la medicina, donde los psicólogos no pueden llegar. La palabra de Dios, Dios hablándonos a nosotros, es el único que puede trabajar con el ser humano integralmente. Recuerde eso. Amén. Dios nos ha creado a nosotros así. A eso se le llama, como dijimos, naturaleza tripartita, en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero no solo eso, cuando la Biblia habla, si quiere vamos a Génesis otra vez, capítulo 1, versículo 26, cuando la Biblia habla que fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios, no solo es relacionado a esa naturaleza tripartita, sino que también a otras características que Dios se las ha dado al ser humano. Si quiere veamos capítulo 2, versículo 7. El capítulo 2 es un resumen de lo que ya se habló en el capítulo 1 de la creación, pero está enfocado específicamente en la creación ¿de quién? Del ser humano. ¿Qué dice ahí? Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre. Ahora preste atención. ¿Qué cosas va a utilizar Dios para formar al hombre? ¿Qué dice ahí? ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Ahora, si la Biblia dijera que solo nos formó del polvo de la tierra, estaría hablando de que el ser humano se limita a algo material, a algo físico. Pero en la creación del ser humano, Dios utiliza dos elementos: elementos físicos, tangibles, y elementos espirituales, intangibles. ¿Dónde vemos eso? En la segunda parte. ¿Y qué hizo Dios? Dice ahí. Y sopló en su nariz. ¿Qué sopló Dios? Aliento de vida. Explíqueme usted eso. Sabe que la ciencia no puede explicar la muerte todavía. O sea, pueden decir, sí, mire que tenía azúcar en la sangre, que tenía no sé qué, pero ese momento, ¿cuándo es que termina la vida? Cuando hay una separación entre ¿qué? Entre esos elementos que Dios ha creado. Cuando el cuerpo se separa ¿de qué? Del alma y del espíritu. Pero ¿quién puso esa parte intangible dentro de nosotros? Dios. Dios. Y ahí usted lo ve que en la creación del ser humano, al hablar del polvo de la tierra y al hablar del soplo en la nariz del ser humano, Dios nos enseña a nosotros que estamos constituidos de cosas materiales como nuestro cuerpo, pero también tenemos cosas espirituales como ese aliento de vida que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros tenemos ciertos rasgos o características intangibles que también demuestran que Dios nos las ha heredado. Fíjese que el ser humano también ha heredado tres cosas de parte de Dios. Al hablar de ser creados a imagen conforme a la semejanza de Dios, el ser humano tiene el intelecto. ¿Qué es eso? Es la capacidad de conocer e inventar. ¿Sabe que el único que tiene esa capacidad de adquirir conocimiento, de generar conocimiento, de poder crear, de tener la inventiva, de desarrollar nuevas cosas? ¿Por qué el ser humano, por ejemplo, puede construir una nave espacial y puede hacer X o Y cosas que nosotros nos quedamos sorprendidos? Eso, hermanos, es un vestigio de lo que Dios hizo en nosotros. Esa capacidad de crear, esa inventiva, esa inteligencia que el ser humano tiene, que está muy por encima de los animales. Aunque usted va a ver que hay programas a veces donde ponen algunos monos y les ponen un problema para que lo resuelvan y creen una herramienta o algo así. Se tardan un montón, hermano, y a veces por casualidad lo hacen, porque hay cierta inteligencia en ellos, pero, al igual que en cualquier animal, pero el ser humano está por encima.
Mire, si usted le ponen a jugar ajedrez contra una gallina, le va a ganar, hermano. ¿O no? Porque no tenemos una inteligencia que sobrepasa a cualquier animal. Dios nos ha hecho así. No dijo eso Dios de las plantas, no lo dijo de los animales, de ningún ser creado dijo Dios eso, solamente ¿de quién? Del ser humano. Tenemos la inteligencia. Si usted, por ejemplo, es favorecido o favorecida y le dicen a usted, usted es bien inteligente, mire, y usted, qué inteligencia la suya, que no sé qué, no se crea que eso es suyo, hombre. ¿Quién lo ha dado? Es Dios. Y lo que el ser humano debe de hacer es reconocer, no, eso es gracias a quién, gracias a Dios. Dios nos da la inteligencia, es una característica que nosotros tenemos. Dios nos da, ¿qué más? Nos da emociones. Las emociones en los seres humanos van más allá que el instinto de los animales. Oiga bien, las emociones en nosotros los seres humanos van más allá que el instinto de los animales. A veces la gente dice, ay, mira qué bonita la gatita, cómo cuida a su gatito, ¿verdad? ¿Ya ha visto usted eso? Que los cuidan y los defienden y todo eso. Pero mire, si usted le quita ese gatito y se lo regala a fulano de tal, ¿cuántos días va a extrañar esa gata, a ese gatito? Los que han hecho eso, ¿cuántos días? Unos 3 días, ¿verdad? ¿Y después qué hace? Como que la triste experiencia de perder a alguien, y pasan 40, pasan 50, pasan 100 años, están a punto de morirse, y todavía recuerdan ¿a quién? A ese ser que han perdido. Eso lo tienen los animales. Solo el ser humano tiene esa capacidad de crear vínculos que van más allá del instinto de un animal, vínculos que unen, esa capacidad de amar y de expresar amor hacia otro ser humano. Dios lo ha puesto en nosotros. Él nos ha permitido a nosotros hacer eso. ¿Nos hace distintos de los animales? Sí, hermano. Aunque usted diga, mi perrito cuánto me quiere, ¿verdad? Que el periquito me quiere, dice usted. O que no sé quién animalito que usted tiene lo quiere, que la tarántula lo quiere. No, que cualquier animal que usted tenga. Ningún lazo con un animal se compara al lazo que un ser humano puede crear con otro. ¿De dónde proviene eso? De Dios. Dios nos da a nosotros esa capacidad. Y tercero, Dios nos da a nosotros la capacidad de elegir. A eso le llamamos ¿cómo? Voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de evaluar entre diferentes alternativas y elegir una. No estoy diciendo que sean buenas. A veces uno elige cosas malas, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir, de tomar decisiones entre diferentes alternativas. Eso no lo hacen los animales. Los animales actúan ¿por qué? Por instinto. Ya vienen programados, vienen programados para defenderse, para defender a sus crías, ¿verdad? Para hacer diferentes cosas, ya están programadas así. Pero solo el ser humano es el que tiene la capacidad de tomar una decisión. Entre esta alternativa, entre esta otra y esta, yo tengo la capacidad, porque Dios me ha dado, de elegir esto voy a hacer, esto no voy a hacer. Esas 3 cosas revelan también que nosotros fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿para qué Dios nos ha dado estas características? Miren, le voy a dar aquí un pensamiento. Miren, Dios nos creó o nos dio el intelecto, ¿sabe para qué? No para que inventemos males, no para que planeemos cómo hacerle mal al otro o cómo desquitarnos. Muchos de nosotros a veces siendo creyentes nos la llevamos de listos, ¿verdad? Pero listos para hacerle mal a otros. No, Dios nos ha dado el intelecto, la inteligencia, ¿sabe para qué? Para poder comunicarse con nosotros. ¿Puede hablarnos Dios por medio de la Biblia? Sí. Y mire, aunque el hecho de entender la Biblia es obra del Espíritu Santo, porque alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo, ¿qué va a utilizar también al hablarnos? ¿El que usa? Su intelecto, hermano. Va a hablar a su cerebro y luego Él va a hacer el proceso de eso que llegó al cerebro, que pase a su corazón. ¿Que pase a dónde? A su alma. ¿Y a dónde? Y a su espíritu. Dios utiliza eso para hablarnos. El intelecto Dios nos lo dio para que podamos conocerle. Dios nos dio la voluntad para que decidamos obedecerle. Oiga bien. Y Dios nos dio las emociones para que voluntariamente, conscientemente decidamos amarle. ¿Para qué Dios nos ha creado así? Para poder relacionarse con
nosotros. Dios nos creó a su imagen, ¿conforme a qué? A su semejanza. Nos hace completamente diferentes de un animal. Por eso, si usted alguna vez tiene que decidir entre salvar la vida de un animal y la vida de una persona, usted ni siquiera debe dudarlo y debe de salvar la vida de una persona. ¿Cuántas personas a veces en una carretera, en un accidente, por no atropellar a un animal, causan accidentes, atropellan a otras personas? El ser humano debemos de ver que estamos por encima. Le expliqué la vez anterior, no es el maltrato animal, no es matarlos, maltratarlos y acabar con los animales, no. Pero es bíblico que nosotros tengamos un aprecio por encima de cualquier animal. ¿Para con quién? Con el ser humano, con el ser humano. ¿Sabe que otra característica que Dios nos ha dado y que nos hace diferentes de los seres humanos es la capacidad de adorar? Aunque no está escrita ahí, pero usted nunca va a ver a un grupo de gallinas que diga que vamos a ir a adorar al Señor, y van las gallinitas juntas a alzar las plumas y a adorar a Dios. ¿Verdad que no lo van a hacer? Ni los monos no hacen eso, ni nadie de eso. Pero usted va a ver que en cualquier parte del mundo, aunque no tengan un idioma, sino un dialecto, y aunque no tengan contacto con nada de lo moderno, de nada de la tecnología, ni nada de eso, ¿qué características tienen esas personas que viven ahí? Que adoran algo, hermanos, ¿o no? Tienen uno. Está equivocado, sí, y la razón de que esté equivocado va a ser por Adán, por el pecado allá, pero hay algo dentro del ser humano que le dice, existe un Dios. La capacidad de adorar a Dios solo la tenemos nosotros, ¿verdad? Dios puso en nosotros todas esas capacidades que le acabo de mencionar para que voluntariamente, conscientemente y de todo corazón le demos alabanza y gloria a su nombre. Eso no lo pueden hacer los animales. Amén. Pero a veces, hermano, Dios nos ha dado todo eso y nosotros venimos a la iglesia y no adoramos a Dios. A veces pareciera que un animalito tiene más reverencia por Dios que nosotros. Nos dicen, no se salgan, no tome agua, no hable por teléfono, no, un montón de cosas. Y nosotros, que somos inteligentes, que tenemos emociones, que tenemos voluntad, venimos y hacemos todo lo contrario. Dios nos ha creado así para que le podamos adorar. Le pregunto en esta mañana, ¿está usted cumpliendo ese propósito en su vida? Si alguien dice, yo no tengo razón de ser, yo no tengo un propósito para vivir, sabe que el primer propósito que Dios tiene para usted es que usted le conozca y que usted le adore. Y si usted no ha conocido a Jesús personalmente, lo primero que debe de hacer es eso, es activar su espíritu, ¿verdad? Por medio de creer en Jesucristo como su Salvador. Y así usted va a poder adorar y conocer a Dios a plenitud. Ahora, volviendo al pasaje. En Génesis 1, 26 y 27 vemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Y debemos resaltar ciertas cosas. Dios los creó a ellos en ese punto, el día sexto. Los creó con pecado o sin pecado. Sin pecado. Los creó inocentes, llamémosle. Por eso se llama la dispensación de ¿qué? De la inocencia. Los creó sin pecado. Dios los creó en un ambiente perfecto, hermano. Sabe que el hecho de toda la creación de los días anteriores es como aquellos o aquellas que han tenido la oportunidad de ser padres o madres. Y usted, ¿qué es lo que hace antes de que nazca su hijo o su hija? Usted prepara todo, ¿no es cierto? Algunos que son descuidados, vaya, a última hora andan buscando pañales y no sé qué, pero generalmente la gente ya tiene listo dónde va a dormir, qué se va a vestir, y usted tiene todo el ambiente porque está esperando a alguien que ama, ¿no es cierto? La creación refleja a Dios como Padre preparando el ambiente perfecto para aquellos a los que Él ama. ¿Quiénes son? Adán y Eva. La humanidad nos representa a todos nosotros. Dios está interesado en el ser humano, pero Dios preparó todo y creó todo un ambiente perfecto. Los creó a ellos sin pecado. ¿Sabe? Que en esta dispensación, a partir del día 6, ¿verdad? En esta dispensación, Adán y Eva no sabían lo que era pecar.
ellos vivían o disfrutaban de una perfecta paz y armonía con Dios. ¿Sabe? Que la relación de Adán y Eva con Dios era tan cercana que cuando nosotros vamos al capítulo 3 podemos deducir que Dios bajaba al huerto. ¿Solo para qué? ¿Solo para qué bajaba Dios? Para hablar con ellos. ¿Sabe? Hermano, ¿y usted de dónde saca eso? Mire, usted no ha leído en el capítulo 3 que Dios baja al huerto. ¿Y qué es lo que hace Dios después de que ellos han pecado? ¿Le habla a quién? A Adán. Ahora, usted ve que Adán se asusta por el pecado, pero él ya hablaba con Dios. Esa experiencia de que Dios bajara y estuviera con ellos y platicaran y pasaran el tiempo juntos en armonía, en esa paz, sin nada que los separara, eso era el ambiente natural para Adán y Eva. Dios los creó así. Por eso se le llama la dispensación de la inocencia. Ellos podían relacionarse con Dios, podían platicar con Dios, podían tener intimidad, comunión con Dios de forma natural. Lo natural que era ahí en esa dispensación: hablar con Dios, estar con Dios, disfrutar del Señor. No sabemos, ¿verdad? Aquí sería inventar de qué hablaban, no lo sé. Algo platicaban, ¿verdad? Así como cuando usted se reúne con esa persona con la cual usted le pasan 4 horas y usted no termina de hablar. Pues así era la relación de ¿quién? ¿De Dios con quién? Con sus hijos. Una relación perfecta. Una relación perfecta. Pero Dios, en esa relación, en ese ambiente perfecto, donde no hay pecado y donde pueden disfrutar de paz y comunión, Dios va a establecer unas cuantas reglas. Quiero que vea conmigo cuáles son las reglas o las responsabilidades, mejor dicho, que Dios va a darle a Adán y a Eva. Versículos 15 al 17 del capítulo 2. Ellos están en la inocencia, están en comunión con Dios, no hay pecado, un ambiente perfecto, van a disfrutar de comunión, de alegría con el Señor, de estar en esa intimidad con Él, pero Dios les va a decir: miren, como yo soy el creador y yo soy el que pongo las reglas, ustedes van a hacer esto. ¿Y qué dice Dios? Versículo 15 al 17. ¿Lo tiene? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara. ¿Y qué? Y lo guardase. Versículo 16, subraya eso. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué le iba a pasar? Ciertamente morirás. ¿Por qué Dios puede poner reglas? Explíquemelo así fácil. ¿Por qué Dios puede poner reglas? Él es el creador, hermano. Él decide sobre su criatura. ¿Por qué la gente vive enojada con Dios? ¿Sabe por qué? Porque queremos que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Pero las cosas no funcionan así. Ahí solo Dios es el que pone las reglas, porque Él es el creador. Y Él es capaz de decirle a Adán y obviamente se lo va a decir a Eva. Le va a poner ciertas reglas. Mire, le va a dar una responsabilidad. La responsabilidad era obedecerle, pero ¿en qué? Era creerle a Dios y obedecer su mandamiento. ¿De cuál? De cuidar el huerto, dice el versículo 15, de colocarles nombres a los animales, porque Dios se lo va a establecer como una tarea a Adán en el versículo 19. Les va a dar la responsabilidad, ¿sabe de qué? De multiplicarse. Vea el versículo 28 del capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Para qué les dijo? Y fructificados y multiplicados, ¿verdad? ¿Qué otra responsabilidad les estaba dando? De cuidar el huerto. Y por último, lo que va a resultar más difícil para Adán y Eva era una regla sencilla. En el huerto del Edén, o sea, Dios creó toda la tierra estaba ya con vegetación y todo, pero hay un lugar en particular. La Biblia habla de la posición de este lugar en base a 4 ríos. Usted ha leído ahí, el famoso río Éufrates, el otro que equivale al Tigris, y menciona otros 2 más por ahí, que es allá en la zona del oriente. Dicen que fue quizás ahí por Irán o Irak, por esa zona de ahí. Dios los coloca en un lugar específico. Dentro de ese lugar Dios, porque Él es soberano y a Él le place,
Él pone dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué más? Y el árbol de la vida. Y la única restricción, ¿verdad? Aparte de lo que les había mandado, la única restricción que Dios les da, ¿cuál es? De todo árbol, capítulo 2, versículo 17, dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia y del bien y el mal, ¿qué le dijo Dios? No comerás. Ese era el mandamiento. Ese era el mandamiento. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán y de Eva ahí? Obedecer. Ahora, le voy a decir a qué se resume obedecer. Obedecer, hermanos, ahí es creer en Dios. Nosotros a veces enfocamos que era solo un acto de obediencia. ¿Sabe que no era un acto de obediencia? La obediencia era algo secundario. Lo que Dios les estaba pidiendo a Adán y a Eva era que creyeran en Él. ¿Por qué? Porque para poder obedecer, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que creer. Uno obedece en base a ¿qué? A que cree que la persona que uno cree que esa persona me está diciendo la verdad y que esa persona tiene toda la razón y estoy de acuerdo con él, que lo que Dios ha dicho es cierto y que lo que él ha dicho se va a cumplir y estoy creyendo en esa persona. En base a eso puedo obedecerle y hacer todo lo que él me diga. La prueba de Adán y Eva en el Edén no se resume a la obediencia. La obediencia era lo secundario, la prueba se resume a la fe. Y lo que Dios va a probar en todos los seres humanos, y vamos a verlo en todas las dispensaciones, ¿sabe qué es lo que Dios va a exigir del ser humano? Es la fe. Que obviamente se va a traducir ¿en qué? En obediencia. Dios está probando la fe de ellos. Que crean que lo que Él les está diciendo es cierto. Y esa va a ser la prueba más grande que ellos van a enfrentar. ¿Qué es lo que Dios les prohíbe que no coman? Versículo 17 del capítulo 2. ¿De qué no iban a comer? Del árbol, de la ciencia y del bien y el mal. Mire, le dice que no iban a comer de ese fruto, de ese árbol. Le pregunto, ¿cuál fruto era? Una manzana, le dijo Dios, no, de esa manzana no vas a comer, le dijo Dios. La tradición, la cultura popular enseña y dice que lo que Dios prohibió que no comiera era ¿qué? Una manzana. Y las maestras y los maestros de escuela dominical le dicen al niño, y Dios le prohibió a Adán que comiera de la manzana y le dio de la manzana. ¿De dónde dice la Biblia que era una manzana? No dice, hermano. Solo le llama, ¿cómo le llama? Un árbol y un fruto. Puede ser manzana, puede ser pera, puede ser kiwi, puede ser melocotón, puede ser lo que sea. Solo dice que era algo agradable a la vista, algo que daban ganas de tocarlo y de comérselo, pero no dice qué era. Así que por favor no ande diciendo usted que lo que Dios les prohibió, por culpa de la manzana que Eva le dio a Adán, eso no es bíblico. Era un fruto, ¿verdad? Así que no ande usted diciendo eso. Otra segunda aclaración en cuanto a ese fruto. El fruto prohibido de que se habla ahí en Génesis, el capítulo 2, es un fruto literal, hermanos. Oiga bien, es un fruto literal. O sea, pudo haber sido una papaya, pudo haber sido la fruta que a usted más le gusta. Es un fruto literal. No es un lenguaje figurado el que Dios está utilizando ahí. Nosotros debemos entender la Biblia literalmente, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la gramática. Pero ahí es algo literal. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas personas van a decir que el fruto prohibido era la relación sexual. ¿Ya ha escuchado usted eso? De hecho, hay una canción, no lo voy a llamar alabanza, hay una canción que se llama La Fruta Prohibida. ¿Y sabe de qué habla esa canción de la fruta prohibida? Habla de las relaciones prematrimoniales. Y la canta un famoso cantante cristiano. Pero la Biblia, al hablar del fruto prohibido, no está hablando de la relación sexual. Alguien dice, hermano, el sexo era prohibido hasta ahí. No, hermano, no era prohibido. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 2, versículo, ya le digo, capítulo 1, versículo 28, Dios les dice, fructificaos, ¿y qué les dice? Y multiplicaos. ¿Y cómo se iban a fructificar y multiplicar? Solo hablando. Es que tiene una mirada penetrante, ¿va? No, o sea, no era con mirada, no era con nada de eso.
La relación sexual estaba, porque es la primer pareja, es la figura de matrimonio que Dios va a utilizar, y eso Dios no lo ha prohibido. No es, el fruto no es una relación sexual, ¿verdad? Aunque Dios está en contra de las relaciones sexuales prematrimoniales o fuera del marco matrimonial. Lo que la Biblia está hablando ahí es de un fruto, y no podemos buscarle otro significado. Lo que Dios les prohíbe es: no coman de ese fruto. ¿Cuál es? No sé. Pero la orden era que no comieran, que no comieran. Veamos qué hicieron Adán y Eva. Capítulo 3, versículo 6. Acuérdense que las características de las dispensaciones, ¿verdad? Hay una responsabilidad del hombre, hay una prueba y hay un resultado de esa prueba. Y veamos qué es lo que hace Adán y Eva. Capítulo 3, versículo 6. Usted ya sabe todo el contexto, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo ha pasado. Esto ya probablemente ya era en el día 7, ¿no? Dios descansó de su obra creadora, oiga bien, en el día 7. No sabemos cuánto tiempo fue esto. O sea, cuánto tiempo pasó entre la orden y lo que ellos desobedecieron, no lo sé, no lo sabemos. Pero sí sucedió. 6 dice: y vio la mujer que el árbol que Dios había prohibido, era bueno ¿para qué? Para comer. ¿Y qué más? Y que era agradable a los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo sabía ella que era codiciable para alcanzar la sabiduría? Porque ya ha aparecido un personaje que vimos hace tiempo atrás cómo surgió. ¿Cómo se llama? Satanás, quien viene, le habla a la mujer, le engaña, cambia la palabra del Señor, la mujer está desprevenida, le agrega la palabra de Dios, porque Dios dijo que no lo comieran, no dijo que no lo tocaran, y ha comenzado a olvidarse de lo que Dios ha dicho, y en base a lo que Satanás les dijo, la mujer dijo: ese árbol es codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo ella? Y tomó, ¿de qué? De su fruto. ¿Y qué hizo? Y comió. Y no solo llegó hasta ahí. ¿Qué dice? Y dio también a su marido, el cual le dijo: no, acordate que Dios nos dijo. Esto le dijo a Adán: no, acordate, mujer, ¿y qué te pasa? Que no prestas atención en los cultos. Vos. Allá nos han dicho, la palabra de Dios dice, no, ¿qué le dijo a Adán? Démosle, le dijo. Si vos decís, yo lo hago. A veces muchos hombres, aunque esto es un tema del matrimonio, ¿verdad? Pero no puedo evitar decirlo, nos dejamos influenciar por lo que la mujer dice, aunque la mujer esté equivocada. Si usted es hombre, póngase los pantalones y enséñele a su mujer, en base a la Biblia, que lo que ella está haciendo está mal. Y no le siga la corriente. Amén. A veces el hombre está equivocado también. O sea, eso va a ser el tema del matrimonio. Pero la mujer viene y le dice, comamos. ¿Y qué hace el hombre? Comió. Los dos desobedecen ¿a quién? A Dios. El fracaso del hombre fue eso. ¿Por qué es tan grave el hecho de ir y comer del fruto de un árbol? No sabemos qué era. Era un fruto agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, algo que se miraba bueno, y lo agarran y se lo comen. ¿Por qué es tan grave eso? Presta atención a esto. Cuando Eva y Adán obedecen a Satanás, porque Satanás, ¿quién los incitó a hacer eso? Satanás. Le dice: mirad ese árbol y ustedes van a ser como dioses. Lea el capítulo 3. Ustedes van a ser como dioses, van a saber lo bueno y lo malo, y no van a morir, le dice, una gran mentira satánica. No sé qué. La mujer y el hombre tienen dos opciones. Y esto es lo crítico de Génesis. O le creo a Dios, lo que Dios ha dicho es cierto, o le creo al diablo. Lo que el diablo dice es cierto. ¿Qué decidieron ellos? ¿Creerle a quién? Al diablo. ¿En quién pusieron su fe? En el diablo. En la mentira. Ese es el pecado, hermanos. Ese pecado obviamente se manifiesta en la desobediencia. Dios dice: no coman, ¿y qué hacen ellos? Comen, y va a traer la desgracia para toda la humanidad. Era un dilema: obedecer a Dios, a su palabra, o obedecer a Satanás y a su palabra. El ser humano decide obedecerle ¿a quién? Note esto. No había pecado, obviamente, un ambiente perfecto, relación perfecta con Dios, todo bien, pero tenemos esa característica ¿de qué? De poder decidir, ¿no es cierto? Se le presenta a Satanás con una mentira y el ser humano voluntariamente, ¿verdad? Por la influencia de Satanás, sí, y eso Dios lo va a tomar en cuenta para la redención, pero el ser humano dice: no, quizás lo que Dios dice es mentira, lo que tú dices es cierto.
y decide creerle al diablo. ¿Qué es lo que hace la gente hoy en día? Cuando usted le habla a la gente de lo que Dios ha dicho, usted les habla del evangelio, usted les dice que Jesucristo vino a esta tierra, que murió por nosotros, que Él llevó nuestros pecados, que Él es suficiente para salvarnos, y usted le expone el plan de salvación. La gente tiene dos alternativas y no hay otra: o creer lo que Dios dice y poner su fe en Jesús, o creer lo que Satanás dice. ¿Sabe qué es lo que hace la mayoría de personas? Elegir ¿a qué? A Satanás. Si usted en esta mañana, usted no ha puesto su fe en Jesucristo, y usted solo viene como un asistente, ¿verdad? Quizás tiene tiempo de estar aquí y nunca se ha decidido verdaderamente a creer en Jesús. Sabe que si usted no cree en Jesús, usted está creyendo ¿en quién? En Satanás y en su mentira. Y los resultados van a ser así de graves como lo que Dios les va a dar a castigar a Adán y a Eva. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Capítulo 3, versículo 23 y 24. El juicio de Dios en esta dispensación. Ya ve cómo vamos viendo los elementos de la dispensación. La prueba, la responsabilidad, el fracaso, ahora viene un juicio. ¿Por qué Dios tiene que juzgar, hermanos? Dígame por qué. ¿Por qué Dios no es alcahueta y dice, déjalo pasar? Porque Él es justo. Y si Él ha dicho algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cumplirlo, ¿verdad? No es como usted o como yo que le dice, ya vas a ver, te voy a castigar. Van 4, van 5, ¿verdad? Y usted nunca aplica justicia, ¿verdad? Nunca aplica el juicio. Dios no es así. Usted es alcahueto quizás, o alcahueta con sus hijos, con sus nietos. Pero Dios con sus hijos no lo es. Dios tiene misericordia, prolonga el tiempo para que nos arrepintamos, es cierto, nos deja que andemos por aquí, que hagamos no sé qué, pero tarde o temprano Dios va a establecer ¿el qué? Un juicio en base a lo que Él nos ha dicho. Así va a ser el juicio de Adán y Eva. Versículo 23, ¿qué hizo Dios del capítulo 3? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y mire qué duro esto. Echó pues fuera al hombre. ¿A cuántos de ustedes los han corrido? No, levanten la mano. Pero es feo, hermanos, que lo corran a uno, que lo saquen de un lugar, que le digan, váyase, tome sus cosas y váyase. Pues Dios tenía que cumplirlo. Dios sentía dolor y pena por esto, sí, pero Él tiene que cumplir su palabra. Él había dicho, el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Al morir eran 3 muertes. Primero, una muerte espiritual. ¿Para qué servía el espíritu? Dijimos, para comunicarnos con Dios. Desde esa vez, el cable que conecta al ser humano con Dios, ¿sabe qué le pasó? Se cortó. Así viven la mayoría de seres humanos que no conocen a Dios. Desconectados ¿de qué? De la vida espiritual. No hay contacto con Dios. Era muerte espiritual. ¿Sabe qué otra muerte era? La muerte física. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Primero, era separado de la comunión de Dios. Segundo, la muerte física era que en algún momento el tiempo iba a comenzar a hacer sus efectos en el cuerpo y el ser humano se iba a separar su cuerpo ¿de qué? De su alma y de su espíritu. Y a eso le llamamos nosotros la muerte. Cada vez que vamos al espejo y usted dice, ay, otra arruga, dice usted, diga, ay, ya me está esperando el cajón, diga usted, va, porque es eso, los achaques del cuerpo y todo eso, es el castigo de Dios hacia la muerte, la separación del cuerpo. Un día va a ocurrir, a no ser que Cristo venga y nos lleve, que es la esperanza de todo creyente, pero de lo contrario, ¿vamos a qué? A morir. Y la tercera muerte que era parte de este castigo era la muerte espiritual, que ocurre con la separación eterna del hombre de Dios. ¿Y dónde es eso? En el lago de fuego preparado, ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles, y para aquellos que deciden creerle ¿a quién? A Satanás. Dios lo sacó, dice, mire, y fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Ya vimos a esos ángeles, ¿verdad? Ya hablamos de ellos. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Habían 2 árboles. ¿De cuál comieron ellos? Desde la ciencia del bien y el mal. ¿Qué pasaba si comían del árbol de la vida? En ese estado iban a vivir eternamente pecadores. Dios dice, no quiero eso. Mire la misericordia de Dios, Dios los va a sacar. Los saca a ellos. Algo que más que debemos de mencionar aquí, vea lo que ellos hicieron. Está un poquito antes. Capítulo 3, versículos
8, del 8 al 10, dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Desde ahí el ser humano se aleja de Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. Primer conflicto matrimonial, ¿dónde surge? Génesis 3:12. Y el hombre le dijo: la mujer tiene la culpa. Y la mujer dijo: la serpiente tiene la culpa. Y la serpiente ya no pudo culpar a nadie más. Pero ¿qué hicieron ellos? Vamos atrás, versículo 7. ¿Qué hicieron ellos? Aparte de culparse, de pelear y todo eso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hicieron ellos inmediatamente? Trataron de cubrir su desnudez por sus propios medios. ¿Cuál es la actitud normal del ser humano ante el fracaso de Adán y Eva, ante el pecado que todos nosotros hemos heredado? Es tratar de cubrir mis imperfecciones, mi desnudez, con buenas obras, con religión, con portarme bien, con yo hago esto, con yo dono lo otro, con que yo soy aquí, yo no soy tan malo como no sé quién, y comenzamos a justificarnos y a tratar de poner un sistema nuestro y decir: Dios, yo no estoy desnudo, Señor, yo estoy tapado. Pero Dios no acepta esa ropa, esos delantales de higuera que ellos se tejieron. ¿Sabe? El primer vestigio de una religión, si usted lo quiere ver en la Biblia, está en Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Qué es la religión? Es el intento de Dios, del hombre de encontrar a Dios por sus propios medios. Eso es una religión. Si usted dice: yo soy de la religión evangélica, mire, lo siento, la religión evangélica no lo va a salvar. Yo soy de la religión católica, no lo va a salvar. Porque la religión son intentos de ¿qué? Del ser humano de cubrir el ¿qué? Su desnudez. Vea versículo 21. Dios va a reprobar todo intento religioso del hombre de acercarse a Él por sus propios medios. ¿Por qué? Versículo 21, ¿qué dijo? Después de que Dios lo saca. Dice ahí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosas? Túnicas de pieles. ¿Y qué hace Dios? Dios los viste. ¿Aceptó Dios la ropa de ellos? No. Usted puede hacer muchas buenas obras, pero si no tiene a Jesús, Dios no va a aceptar esas obras. Usted puede congregarse y nunca faltar un culto en toda su vida, y dar el diezmo, y bautizarse, y hacer lo que usted quiera. Pero si no tiene a Jesús, es como esa ropa que Dios le dijo: eso no sirve. Necesitan ponerse la ropa que yo les voy a dar. Yo los voy a vestir. La ropa que Dios da, dice que les hizo túnicas de pieles. Sabe que hasta ese momento Dios ya no siguió creando, aunque Dios tiene el poder para haber dicho: les voy a diseñar una ropa a la moda. Ustedes, que les aparezca ahí, no. Dios tuvo que matar un par de animales quizás, o no sé si de uno saldrá para los dos, no lo sé. Dios tuvo que matar un animal inocente para vestir la desnudez de Adán y Eva. Eso es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Ahora, aunque el ser humano fracasa y el juicio es la expulsión del Edén, la muerte, separación de Dios, muerte física, muerte espiritual, Dios tiene tanto amor, tanta misericordia, que Dios va a proveer un plan de salvación para el ser humano a partir de ahí. Y esa muerte de ese animal para vestir la desnudez es un ejemplo. Es una sombra porque está atrás, Jesús está adelante en su aparecimiento físico, pero es una sombra de lo que Jesús va a venir a hacer en esta tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús? A dar su sangre, a poner su cuerpo, ¿en qué? En rescate por nuestros pecados. ¿Qué hace Jesús? Nos quita la ropa sucia, mugrosa que nosotros tenemos de nuestra vida, de nuestro pecado, y nos da la vestidura blanca de su santidad por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Qué es Jesús en la cruz? Jesús en la cruz es Dios vistiendo la desnudez del hombre. Da gloria a usted a Dios por eso. Jesús ha vestido nuestra desnudez. Y la gracia de Dios es tan grande que Dios va a hacer, y con eso termino porque quiero culminar aquí la dispensación de la inocencia. Dios va a hacer el anuncio del Evangelio por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañal, y tú le herirás en el calcañal. Jesús está hablando de un hijo de mujer, no un hijo de hombre, que va a venir y le va a dar a Satanás en la cabeza un golpe de muerte. Satanás lo va a herir en el calcañal, eso no es de muerte, si es de dolor y sufrimiento. Jesús sufrió en la cruz y Satanás se regocijó por eso. Es la herida en el calcañal, pero en la muerte en la cruz y en la resurrección de Cristo al tercer día, Jesús le puso el pie sobre la cabeza a Satanás y venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Y por medio de eso, el ser humano pecador, quien Adán y Eva todos pecaron, tiene vida eterna si pone su fe en la obra y la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, eres sobrenatural y yo me admiro de no poder entenderte al 100% y ni pretendo hacerlo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender hasta dónde tú deseas que lo hagamos. Gracias porque eres un Dios trino y uno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado en Adán y Eva, has provisto salvación para el ser humano por medio de la obra de Jesús y por medio de la fe en esa obra. Te pido que ayudes a mis hermanos, ayudes a aquel o aquella que no ha creído en ti y que tú puedas hablar a su espíritu, a su alma y puedas convencerlo de que tú dices la verdad y que pongan su fe en ti. Llévanos con tu bendición a nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.